Bien, pues ustedes no lo saben, pero estamos tomando un café delicioso que nos preparó aquí el maestro, que además de ser gran músico, es amante del café. Sí. Y estamos disfrutando esta delicia de bebida. En este espacio maravilloso que, como les comentaba, pues tiene una diversidad de instrumentos que no son simplemente muebles o cuestiones decorativas, son instrumentos que se emplean realmente en la ejecución, de los grupos en los que ha participado el maestro o en los que participa. Y bueno, ahí vemos cítolas, vemos guitarras coptas, vemos por ahí la de atrás, baldosa. La baldosa, pandora, una infinidad de instrumentos y acá unas bandurrias que ahorita nos platicará brevemente el maestro también de qué va con ellas. Es maravilloso este espacio, sobre todo porque uno está en contacto con instrumentos, con sonoridades diversas y además con esta cantidad de libros que también no están de adorno, ¿no? Son libros que usa constantemente el maestro para hacer algo muy importante. Comentábamos en la charla un poco previa a esta grabación, digamos, que pues hoy día hay una efervescencia, una fortuna, tanto en la laudería como en la ejecución y en el interés de la música antigua, de la música medieval, pero coincidíamos, ¿no?, que ambas cosas deben hacerse desde un punto de vista informado, profesional, ético y responsable, ¿no? Entonces, creo que el maestro sin duda conoce este tema. Y también un poco hablando de esto, nos va a presentar dos instrumentos que él usa. Y el segundo me parece una maravilla, como el constructor hace una reinterpretación muy atinada, tanto desde el punto histórico como desde el punto estético, y como mete incluso ciertos toques de modernidad, ¿no? Maestro, pues le cedo la palabra. Claro. Pues como parte de mi trabajo, de esta especialización, pues es muy importante la relación con los maestros lauderos. Y como comentaba en la cápsula anterior, pues este instrumento, digamos, fue con el que inicié en la música antigua y pues sigue siendo el instrumento más importante para mí. Es el laúd renacentista, un instrumento polifónico. Y este modelo está construido por el maestro Daniel Guzmán, con quien he seguido, he mantenido ese contacto cercano durante muchos años. Hemos hecho proyectos juntos. Los instrumentos arcaicos que mencionabas fueron parte de un taller en el que colaboré con el maestro Daniel Guzmán en Paracho, y que lo sigo usando no solamente en los programas, en ensambles que hacemos, sino que también me parece que tienen un gran valor didáctico para conocer los antecesores de este instrumento tan popular hoy en día en todo el mundo como es la guitarra, ¿no? Y que se ignora muchísimo de su historia a nivel general, no tanto de los músicos como a nivel general, ¿no? Es mucho más lo que se ignora de su historia que lo que se sabe. Es una historia muy antigua, tiene sus partes nebulosas, pero digamos que sí me interesa mucho la tarea de las partes que sí conocemos, que sí podemos señalar, pues irla conociendo, y pues de ahí nos vamos hasta estas antiguas guitarras de antes de Cristo, como la guitarra hitita, y también estos otros antecedentes medievales como la cítola, la pandora y la baldosa. Y eso es una parte que me interesa mucho de mi trabajo, en el que hago contacto tanto con la laudería como con la pedagogía, ¿no? Y que va muy relacionado a mi trabajo, que es de la ejecución. Este instrumento lo he estudiado y lo he ejecutado durante pues más de casi 25 años. Tiene ya de edad 24 años de que lo renovó Daniel, porque ya era un instrumento que había iniciado desde unos 10 años antes. En el año 2015 tuve un proyecto con otro maestro laudero con el que también tengo mucho contacto desde el año 2000,
y que es el maestro Salvador Soto, y ahí lo invité a que diera unos talleres de, digamos, de laudería, pero ahorita les voy a decir cómo, era muy específico, en Tlapa Guerrero, pero era un servicio para toda la región montaña. Que toda la región montaña pues son un montón, son muchas comunidades y pueblos enclavados en la montaña con mucha dificultad de movilidad. Pero la gente de la montaña, yo fue cuando la conocí, es muy, muy admirable, muy impresionante el compromiso que tienen con lo que hacen y con lo que dicen, ¿no? Entonces bajaba de donde tuvieran que bajar para tomar los cursos. Desde que se los propuse a los representantes de las diferentes zonas de la montaña hacer este taller, les interesó mucho. Y entonces bajaron artesanos de Temalacatzingo, de Olinalá, de Atlamajalcingo del Monte, bueno, ahorita se me olvidan todos, de Malinaltepec, de muchos pueblos de la montaña. Todos bajaron a Tlapa y sí manifestaron mucho interés. El curso no trataba de hacer instrumentos, se trataba de hacer herramientas para el procesamiento de la madera. Es algo que no lo sabemos hasta que no vas a esos lugares, pero en todo el estado de Guerrero no puedes conseguir unos materiales de gubias para calado fino. Claro. No puedes conseguir formones de distintos tamaños, no puedes conseguir cepillos chicos para cepillar madera, no puedes conseguir sierras, ceguetas para calar, hay muchos materiales. No, por supuesto no puedes conseguir gomalaca, ni otros, el mismo pegamento. Todos estos materiales son difíciles de conseguir, pero aún los materiales más básicos de cuchillas son muy difíciles de conseguir. Entonces el curso trataba de hacer herramientas y mantener en buen estado las herramientas. Claro. O sea, los filos. Tomó un tema muy poco ambicioso, pero justamente ahí nos mostró la magia de la laudería, porque yo no fui alumno, desgraciadamente, pero como yo era el coordinador, pues me asomaba a ver qué estaban haciendo. Y entonces cuando me asomé, estaban trabajando con un rayo de bicicleta, que lo templaban con los diferentes puntos del templado para poderlo aplanar, luego lo hacían duro, luego ya lo afilaban, así hasta que con un rayo de bicicleta podías hacer algo como esto. Con un juego de rayos de bicicleta podían hacer algo como esto, ¿no? Como los caladitos de aquí, ¿no? Y así con diferentes materiales de basura, de fierro viejo, que los tomaba el maestro y les enseñaba cómo manejarlo, cómo ponerlo, cómo afilarlo adecuadamente para que pudiera servir para trabajar la madera. Maravilla. Y entonces muchos de los artesanos de allí se interesaron mucho, trabajaron muy bien, y algunos de ellos que venían de Temalacatzingo, yo me acuerdo cuando dije, maestro, porque grabamos algún testimonio, un videíto, y ahí mismo decía, no, yo quiero que el maestro regrese, pero que nos dé un curso de laudería. Yo quiero hacer instrumentos, dijo uno de los alumnos. Esos alumnos, les muestro, ellos hacen este trabajo. Esos alumnos son artesanos de las lacas características de Temalacatzingo. Este es un trabajo de lacas naturales finísimo. Todos son materiales minerales y vegetales y como de locales, ¿sí? Sí. Y todo esto y las pinturas son de óleos de chía y de linaza. Wow. Entonces, pero este trabajo del pulido y de cómo tiene este brillo y que no se abren que no se hacen grietas, pues es un trabajo muy, muy fino. Yo con ellos aprendí cómo es la finura de este tipo de trabajos, ¿no? Este es un guaje, un bule,
de concurso por el ACEAR, ¿no? Bueno, pues ellos eran los que dijeron, yo quiero hacer instrumentos musicales. Ese fue en el año 2015. Y 5 años. Hace 5 años. Y este año parece que es otro año, pero no, este año, a principios de año, por fin se realizó el taller de construcción de instrumentos musicales con guajes y vinieron desde la montaña. Hasta la Ciudad de México. Sí, o sea, ahorita ya hay músicos profesionales que tienen bandurrias hechas por estos maestros que se llaman Felicitas y Cristóbal. Sí, son como estas. Para que los vean en casa, de qué trata, cómo están. Como de este tipo. Bueno, una de las bendiciones que me trajo la pandemia a mí personalmente fue que hice laudería, porque nunca había hecho nada, y lo hice ahora. Con mis hijos hicimos cada quien su bandurria. Perfecto. Y fue una experiencia maravillosa, tanto por todo el procedimiento como por el resultado. Me llama mucho la atención que, bueno, en ciertos contextos, un instrumento hecho con bule podría traducirse como algo de juguete, como informal, pero vaya, si ven la calidad técnica de ejecución de este instrumento, es maravillosa finalmente, y utiliza materiales que normalmente no están pensados para ello. Entonces, bueno, no solo es la realización técnica, sino el ingenio, claro, y la capacidad de intuición y de... Sí, exacto, es el ingenio, pero muy aplicable, ¿no? De una manera muy honesta y formal, ¿no? Sí, exacto, porque sí tiene sus cambios que cuando haces un instrumento que ya tiene su sistema de cómo se hacen los ensambles, todo eso, pues sí hay que volverlos a pensar. Claro. Todo hay que volverlo a pensar. ¿Cómo haces el ensamble del brazo y la caja? Hay que volverlo a pensar. Y hay varias soluciones que ha encontrado el maestro, y muy buenas. Son instrumentos que no se vencen, que se puede ajustar a la acción, que te quede muy cómoda. Y bueno, ahí en esa experiencia, en ese 2015, así como estos alumnos quedaron muy impresionados con la laudería hasta que lograron volverse lauderos, también el maestro laudero, que es el que dio este curso de las herramientas, se quedó muy impactado y coincidió, yo creo que fue también que coincidió con estos artesanos de Temalacatzingo, en cuanto a que ellos dicen, pues nosotros sabemos hacer lacas, pero aquí no hay muebles ni nada fino, pues vamos a hacerlo sobre lo que hay, que son los guajes. Claro. Entonces el maestro laudero, Salvador, también dice, hay que trabajar con los materiales que tienes a la mano. Eso es lo que debe de aprender un laudero, aportar materiales que son accesibles en tu país y aprenderlos a utilizar de manera que puedas hacer un instrumento de primera calidad, ¿verdad? Entonces, al volver de ahí, el maestro se quedó tan inspirado con esta experiencia, con los otros artesanos, que dijo, voy a hacer un laúd de guaje. Entonces, así como ven, este es un modelo histórico, Giovanni Hieber, del siglo XVI, y este es su sonido. Regresó Salvador y hizo este modelo. Bueno, él ya ha construido muchos laúdes históricos y archilaúdes y tiorbas y pues instrumentos complicados, y decidió emprender el reto de hacer un laúd con la caja de guaje. Y entonces un día, porque así hace, de pronto llega así sin avisar y trae unas bolsas raras ahí y saca cosas de ahí. Pues así, saca sorpresas. Entonces traía como unos paquetes y de ahí que saca el laúd. Y entonces pues yo me apresuré a afinarlo y tocarlo y me pareció maravilloso el sonido. Y algunos ajustes que hizo también, digamos, a las especificaciones históricas, redujo un poco la longitud vibrante de las cuerdas, y bueno, pues también el tamaño de la caja y el área de la tapa se reducen. Y me maravilló que con esos cambios se pudiera lograr el sonido que se logró. Entonces vamos a oírlo un poquito, ¿no? ¿Les parece bien?
Vamos a ver. Bueno. Me quedé muy maravillado con el sonido y me parece que es un instrumento que tiene una, pues que es perfectamente funcional para tocar toda la música de laúd y bueno, que además tiene una personalidad especial, tanto en su estética, porque como pueden ver ustedes cambió algunas cosas, esto es muy característico de los laúdes, el clavijero de esta manera, así hacia atrás, proviene desde los laúdes árabes, nada más que en los laúdes árabes es curvo. Es un clavijero más angostito y curvito, muy bonito. Y aquí el maestro trató de imitar un poco algunas de las estéticas de las conchas o de las guitarras de los concheros, claro. Que funcionalmente no tiene mucho que ver con esos instrumentos, pero en la estética que utilizó sí lo incorporó esos elementos.
se puede escoger algún fragmento. Vaya, la música habla por sí sola. Finalmente, bueno, uno describe las ornamentaciones, esta historia maravillosa de este instrumento en particular. Me hace a mí reflexionar muchísimas cosas. Y bueno, pero sobre todo, y bueno, tal vez para cerrar esta cápsula, creo que es muy importante observar lo que este instrumento nos quiere decir, ¿no? Por un lado, la gran apuesta a usar los materiales locales, la gran habilidad que tiene el laudero para, por ejemplo, arriesgarse a poner una tapa de acahuite cuando sabemos que en el mundo de la laudería a veces mucha gente dice que no sirve, que es ineficiente. Finalmente nuestro Soto demuestra una maestría y un trabajo muy contundente, ¿no? Que se escucha, ¿no? No hay lugar a dudas que el instrumento funciona. Y vaya, sin duda esto solo se puede lograr cuando hay un bagaje de experiencia, de información, y que bueno, finalmente demuestra que se puede hacer algo sí nuevo, sí creativo, pero atinado, ¿no? Adecuado, no una invención loca, sino algo muy razonado, muy, bueno, también desde el sentimiento, por supuesto, claro. pero honesto y certero. Y bueno, seguiremos en una cápsula más. Creo que, maestro, le damos las gracias por este segundo espacio y viene una charla más con ustedes.